Porque es un tema muy, digamos, recurrente, ¿no? En todos los ambientes en los cuales se realiza alguna actividad económica, ¿no? Fíjense, todas estas que están ahí son producto de alguna actividad económica. Por ejemplo, las prácticas agrícolas son una actividad económica y esa práctica agrícola genera contaminación de suelos. El desecho de residuos sólidos, ¿no? O sea, fíjense, hoy día no sé si han visto la noticia, pero hay una empresa en Macruz que durante todos estos años recibe o sea, ejecuta un contrato, ¿no es cierto?, del cual obviamente tiene su beneficio económico, pero que consiste en alzar la basura, los residuos que todos nosotros acá en la ciudad, pues, producimos, ¿no? Y que actualmente, bueno, por lo menos he escuchado yo que están pensando en industrializar. Pues ya que hayan pensado industrializar, ya es un adelanto, ¿no? Ahora, ¿cómo lo hagan? Eso habrá que ver cuáles son las propuestas, ¿no? Hay varias alternativas, varias experiencias en otros países, cómo se desarrolla en este caso la industrialización de la basura, ¿no? Ya se había realizado algunas ideas anteriormente, por ejemplo, con lo de las llantas, con lo de las podas de los jardines y de los árboles. Pero bueno, con los plásticos, con los cartones, ¿no? Pero bueno, me imagino que esa forma era simplemente algo así como casera, pero ahora ya cuando hablan de industrialización, significa evidentemente que va a haber una actividad económica. Y me imagino que esa actividad económica, pues igual, va a estar relacionado a un cierto grado de contaminación o finalmente a reducir el grado de contaminación por desechos sólidos, ¿no? Bueno, el almacenamiento o sea, por ejemplo, todas las personas que venden insumos químicos, ¿no es cierto? Llamémoslo, si quieren, desde medicamentos, ¿no? Para los humanos, medicamentos para los animales, medicamentos para las plantas, es decir, agroquímicos, ¿no? Los químicos industriales, todas esas sustancias químicas que se utilizan en todas las actividades económicas, pues obviamente también, ¿no es cierto?, generan una inseguridad y posiblemente una contaminación de suelos, ¿no? Por ejemplo, nada más les digo, fíjense cuando uno a ver los hospitales, por ejemplo, ¿no? Los hospitales ahí utilizan inyecciones, frascos de medicamentos, y todo eso, ¿a dónde lo dejan?, ¿no? O sea, poco, nada sabemos a dónde lo dejan, ¿no? Generalmente dicen que hacen un manejo de residuos, ¿no? Pero no se olviden que cuando uno utiliza una inyección o utiliza un frasco de algún medicamento, pues hay de todas maneras un pequeño residuo. Y ese residuo, cuando se juntan con otros frascos de diferentes tipos, se mezclan y pueden generar un contaminante muy peligroso, ¿no? Entonces, evidentemente, no tenemos nosotros información, por ejemplo, de qué hacen con los residuos hospitalarios, ¿no? Algunos dicen que lo incineran, hay otros dicen que lo tratan como cualquier residuo orgánico. Entonces, digamos que pues, estamos con una información o con unas acciones que no son de lo más adecuadas, ¿no? Los lixiviados de los vertederos, actualmente les decía yo que Santa Cruz, hasta esta fecha, por ejemplo, y sí, bueno, todavía más adelante seguramente vamos a seguir utilizando vertederos, ¿no? Normandía, después se trasladó a otro lado, pero igual, esos vertederos generan lixiviados, ¿no? Y había un estudio de los lixiviados que se generan en Normandía que decían que pues esos lixiviados contaminaban las aguas subterráneas de esa zona. De tal manera que la gente que vive ahí, pues y si captan zonas de pozos, norias, qué sé yo, pues esa agua está contaminada con lixiviados de los vertederos. Entonces, obviamente, para llegar al agua subterránea tiene que pasar por el suelo, ¿no? Entonces ahí estamos hablando de una contaminación de suelo. Y bueno, finalmente, el residuo de otras actividades, como por ejemplo las industrias mineras, ¿no? Las industrias agrícolas. Por ejemplo, hace años, ¿no? Hace años, los ingenios azucareros botaban un residuo sólido, ¿no?
que era en este caso la biomasa de la caña de azúcar, porque ellos lo que hacían era sacar el jugo de la caña y toda esa biomasa, pues botarla, no botarla a los ríos. Y varias, ellos lo llaman haruichi, ¿no? Y varias épocas, años atrás estoy hablando, pues había unos impactos negativos ambientales tremendos, ¿no? Como por ejemplo la muerte de peces en esos ríos cercanos a la industria. ¿Por qué? Claro, porque resulta que la materia orgánica, ese residuo que generaba el bagazo, pues se descomponía en el agua y los que descomponían eran microorganismos aeróbicos, ¿no? Y entonces, pues los microorganismos aeróbicos aprovechaban el oxígeno del agua. Y entonces, claro, el DBO, ustedes saben lo que es el DBO, ¿no? Es la demanda biológica de oxígeno. En el agua disminuía notoriamente. Entonces, los que vivían en esos ríos, en este caso hablemos de la fauna acuática, pues veían los impactos, ¿no? Entonces, uno se levantaba con las noticias y decía que en tal río, pues un montón de peces muertos, por ejemplo, ¿no? Y bueno, creo que eso de alguna manera tuvo conciencia y después han ido haciendo compostaje de ese residuo. No funcionó porque era mucha materia a base de carbono nada más, poco nitrógeno, y ustedes saben que la relación carbono-nitrógeno es muy importante para el compostaje, a pesar de que la empresa, por ejemplo, que yo conozco que ha hecho esto, es la empresa Guavirá, allá en Montero, importaba inoculantes, es decir, microorganismos del Brasil, pero a pesar de eso no funcionó, porque tardamos un montón en descomponerse, ¿no? Y como ellos generan toneladas y toneladas de ese material, pues toda la superficie que ellos habían dispuesto para acumular esas pilas, pues no iba a dar. Y bueno, hasta que finalmente llegó la conversión, que es la conversión de todo su sistema de ingeniería, ¿no? Es decir, ellos ahora utilizan, digamos, el bagazo como fuente de energía, ¿no? Y les fue tan bien que, pues, hasta incluso ellos estaban en condiciones de vender energía al pueblo de Guavirá. Entonces, evidentemente hay algunas industrias que evolucionan y reducen ese grado de contaminación, pero hay otras que no, ¿no? Por ejemplo, las industrias mineras, las que se desarrollan en el occidente, en Oruro, Potosí, ahí permanentemente estamos escuchando que la gente, ¿no?, se queja de que, pues, está llegando el agua contaminada con materiales pesados, elementos pesados en el agua, que hay secuelas de ese tipo de elementos en los alimentos, en las personas, enfermedades, bueno, un montón de problemas sociales, ¿no?, económicos obviamente y ambientales, ¿no? Entonces, este tema es recurrente, ¿no? Acá en Santa Cruz, por ejemplo, hablamos de contaminación de hidrocarburos, hablamos de contaminación del lixiviado de las industrias. Pucha, incluso hablamos de contaminación, por ejemplo, en los lugares donde no hay alcantarillado. Muchos barrios todavía de acá de Santa Cruz, principalmente los periféricos, no tienen alcantarillado, ¿no? Y entonces todos los residuos que generan, digamos, los habitantes de una zona, pues utilizan los pozos sépticos, ¿no? Y esos pozos sépticos, pues, de alguna manera generan contaminación tanto de suelo como de aguas subterráneas. Entonces, digamos que este tema es un tema muy, muy recurrente y muy presente en estos casos, ¿no? Por eso que todos estos temas es una preocupación de la ONU, ¿no? De la ONU, fíjense ahí abajo, Programa para el Medio Ambiente. Ha desarrollado un programa desde 1972 hasta el 2022, o sea, se supone que en este año todavía está desarrollando ese tipo de políticas a nivel mundial. Quizás se alarguen esto un poquito con esto de la pandemia, porque bueno, dos años quizás no hayan trabajado, por lo menos aquí en Bolivia no se vio ningún programa respecto a esto. En otros países también, entonces seguramente se va a alargar, pero bueno, su programa de cuidado del medio ambiente está desde 1072 hasta el 22, ¿no? Entonces, lo tanto muestra que este tema pues es muy importante. Bueno, nosotros podemos hablar de qué es la contaminación de suelos, ¿no? ¿Cómo nosotros consideramos una contaminación de suelo? Ahí hay
un tema escrito, un párrafo que dice suelos contaminados son aquellos cuyas características químicas y físicas han sido alterados negativamente. Eso es un suelo contaminado, ¿no? Y estoy hablando de cualquier característica química. Por ejemplo, si el suelo tiene un pH 7 y ese pH se hace 8, ¿no? Por la presencia de algún contaminante, ya está alterado su pH y entonces ya es un suelo contaminado. Bueno, entonces, y lo mismo cuando, digamos, se degrada la parte física del suelo, también producto obviamente de algún agente contaminante, estamos hablando de contaminación de suelo. Bueno, entonces hay un montón de fuentes cuenta por la falta de conocimiento, de información, ¿no es cierto? Acá tenemos, por ejemplo, residuos de muchos recipientes que nosotros utilizamos a diario, como por ejemplo los recipientes de Baigón, ¿no? Recipientes de turriles, aunque esto se comercialice de alguna manera, pero fíjense, para comercializar este turril tienen que lavarlo, ¿no? Tienen que lavarlo. Y este lavado significa, pues, que generan la contaminación del suelo. Obviamente nuestros vertederos, ¿no? Donde se acumulan las basuras y obviamente la actividad agrícola, ¿no? Entonces, bueno, consciente o inconscientemente, de alguna manera, todos nosotros estamos contribuyendo a la contaminación ambiental y a la contaminación del suelo, ¿no? ¿Cuáles son estas actividades de mayor contaminación? Por ejemplo, la producción agrícola, ¿no? La producción agrícola es contaminante, un contaminante muy fuerte. La industria petrolífera, ¿no? La industria de hidrocarburífera, una contaminación muy fuerte, principalmente cuando hay derrames, ¿no? Por accidentes de los transportadores de los hidrocarburos, ¿no? Que se dio, un barco se hundió, un barco sufrió un atentado y ese barco estaba llevando crudo y entonces, bueno, todo ese crudo se derrama en este caso en el mar y genera una tremenda contaminación, ¿no? Seguramente si ustedes revisan cuáles son los últimos derrames de crudo en los mares, van a ver un montón. Entonces, fíjense, estos turriles que nosotros, por ejemplo, aquí nosotros compramos, ¿no? Ustedes van a Alto San Pedro y ven estos turriles de plástico de 1000 litros, ¿no? Bueno, nos los venden ya bien lavaditos, ¿no? Nos los venden bien útiles para poder usarlo incluso para agua, ¿no? Hay algunos que llevan esto para acumular agua, pero fíjense que han traído estos materiales, ¿no? Han traído sustancias químicas y para lavarlos, para reutilizarlos, entonces han generado, obviamente, un grado de contaminación. Entonces uno se pregunta, ¿dónde lo lavan? ¿No? En sus casas, no creo, ¿no? Porque son varios, ¿no? ¿Dónde lo lavan? En los ríos, me imagino. Y entonces los ríos son los que trasladan esos contaminantes, río, agua abajo, y en muchos de esos pues pueden quedar, ¿no? Fijados en el suelo, fíjense acá. O por ahí, digamos, lo lavan no en ríos necesariamente, sino en campos abiertos, ¿no es cierto? Como en este caso acá que ven, porque ahí pues hay fuente de agua y entonces lavan y todos esos residuos van quedando en el suelo, ¿no? Entonces ahí hay la contaminación. Acá, por ejemplo, por algunos accidentes de los gas, en este caso, de los medios de transporte de los líquidos petrolíferos, ¿no? Los oleoductos, algún accidente o algún atentado. No se olviden que acá en Bolivia no hace mucho tuvimos un atentado cuando el 2019, ¿no? Cuando supuestamente dijeron que es golpe y eso, y dicen que, otros dicen que fraude. Bueno, cada uno tiene su criterio, me imagino. Cada uno elige qué es lo que ocurrió en función a la información que maneja. Pero recuerdan que una tropa de imbéciles pues atentaron sobre la red de hidrocarburos, ¿no? En el Chapare. Entonces, bueno, esas cosas ocurren y entonces, bueno, se producen los accidentes, ¿no? Y lo mismo, por ejemplo, ¿no? Tantos recipientes que hay que traen de contrabando, los materiales de importación, pues ¿a dónde van? A fosas comunes, ¿no?
Y esas fosas comunes, evidentemente, aparentemente son sólidos, pero no se olviden que estos sólidos alguna sustancia, algún material habrán traído. Y cuando se mojan, pues generan lixiviados y ahí se genera la contaminación. Bueno, este tipo de contaminación, pues, evidentemente puede ser focalizado, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando hablamos de contaminación de suelos, no podemos hablar de una contaminación, digamos, general, ¿no? Por ejemplo, si hay un accidente de algún barco que está transportando crudo, pues bueno, hay una cierta área que se ve afectado, ¿no? En estos grados, en todos, pero sin embargo aquí no. Aquí esas áreas, por ejemplo, son muy grandes en la agricultura, ¿no? Porque estamos hablando de miles de hectáreas, ¿no? Fíjense, acá en Santa Cruz nomás, la cantidad de producción de área agrícola está pasando prácticamente, que está llegando casi a los 5 millones de hectáreas. O sea, es una superficie bastante grande, ¿no? Y entonces en todos esos 5 millones se está generando la contaminación, porque en gran parte de esos 5 millones de hectáreas están utilizando agroquímicos, ¿no? Ahí sí, digamos, la contaminación es masiva. Por eso que desde el punto de vista de contaminación, evidentemente el mayor impacto es la parte de la producción de alimentos, ¿no? La agroganadería. Bueno, pero cada uno de estos contaminantes, evidentemente, deben ser tratados de acuerdo a sus características, pero previamente deberían ser analizados, ¿no? Porque la contaminación, al ser un problema, debe tener un medio de análisis, ¿no? Y este medio de análisis es interesante, porque es una herramienta que nos permite utilizar, que utilizamos para identificar, por ejemplo, al problema, en este caso, digamos, contaminación de suelos, pues las causas, cuáles son las causas y cuáles son los efectos, ¿no? En realidad no solamente para contaminación, sino para todo problema, todos los problemas que nosotros tengamos que solucionar, entonces deberíamos analizarlo a partir de esta herramienta, ¿no? El problema identificado, cuál es la causa, cuál es el efecto. Cualquiera. Hasta estoy hablando de un problema personal, ¿no? Debería ser solucionado con este enfoque. Y claro, muchos de los problemas de carácter, digamos, técnico, de carácter de suelos, los solucionan a partir de los efectos, ¿no? O sea, ¿qué dice esto de los efectos? Por ejemplo, acá, ¿no? El efecto de la contaminación, entonces tratan de recolectar el crudo, ¿no? Los animales que se han visto afectados, aquí los tratan de rescatar, ¿no? Este es el efecto. Aquí lo mismo, ¿no? Se descubre esta contaminación y tratan de reducir esto, ¿no? De mitigar, de llevar a otro lado de menor impacto, pero son los efectos que generalmente se atacan para controlar la contaminación, ¿no? Lo mismo en la agricultura, por ejemplo, decimos, estamos usando un agroquímico 1A de altamente tóxico, pues perfecto, entonces no usemos eso, usemos un 1B, o usemos un contaminante de etiqueta amarilla, etiqueta verde, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos tratando de reducir los efectos. Y yo creo que ningún problema, ¿no es cierto? No es que yo creo, sino que debería ser así, ningún problema se puede solucionar a partir de los efectos. Sin un problema se debe solucionar a partir de la causa, ¿no? Entonces, si nosotros atacamos las causas, evidentemente solucionamos el problema, ¿no? Algún pensador eso decía que la vida, ¿no es cierto?, desde el momento que uno nace, tiene problemas, ¿no? Y por lo tanto, toda nuestra vida en esta tierra va a ser problemas, problemas y problemas. Y bien que haya problemas, porque ese problema que significar una oportunidad de cambio, ¿no? O sea, no un problema no puede significar, por ejemplo, un lamento. Quizás al inicio sí, ¿no? Pero al final tendría que ser una oportunidad de cambio, tiene que transformarse en una oportunidad de cambio. En cualquier, digamos, por ejemplo, qué sé yo, ahora digamos estamos trabajando, ¿no? Estamos trabajando y por cualquier circunstancia, fíjense, mucha gente ha perdido su fuente laboral.
con esto de la pandemia. Y bueno, esa gente no podía quedarse de brazos cruzados, ¿no? O sea, ha tenido que innovar, ha tenido que reinventarse, ha tenido que hacer cualquier cosa para mantener, digamos, satisfacer sus necesidades, ¿no? De ya si es uno solo, el problema es menor, pero si uno es el eje, digamos, de 2 o 3 o 4 personas, entonces el problema es mayor y entonces han tenido que inventarse, ¿no? Y entonces, claro, eso significa que ha sido una oportunidad de cambio. Y quizá ellos se dieron cuenta que evidentemente su trabajo era una zona de confort, es decir, algo que, bueno, iban a trabajar, hacían su trabajo y les pagaban, ¿no? Y ya. Y después cuando de repente lo pierden por esta causa, digamos, de la pandemia, y resulta que ellos ahora tienen que hacer algo. Y les ha generado una oportunidad de cambio. Mucha gente que yo conozco ha cambiado para bien, han sido innovadores, pucha, ¿no? Por ejemplo, aquí en el barrio había, por ejemplo, no había eso, lo que se llaman panes vallegrandinos, ¿no? Y una señora justamente de Valle Grande, con eso de la pandemia, ¿no? Entonces, bueno, vecina nuestra, dije, pucha, ¿y por qué usted no hace pan si usted sabe hacer pan vallegrandino? Sí, pero es muy costoso, además no sé si me venderán, no sé si me comprarán. Pues veamos, ¿no? O sea, si usted no va a probar, ¿cómo va a saber? Y mito, se metió a hacer un poquito. Ahora, todos los días saca 3 canastas, 4 canastas de pan y lo acaba. Entonces, eso significa que esa dificultad que en su momento se le presentó, un problema, pues fue un cambio que le produjo a la persona, ¿no? Entonces, en este caso de contaminación, lo mismo, ¿no? Hay que identificar el problema, atacar las causas y solucionar el problema. ¿Cuáles son los efectos de la contaminación? Obviamente en la salud, ¿no es cierto? Entre comillas, digamos, en la seguridad alimentaria, el cambio climático, la contaminación del agua y del aire. O sea, estamos hablando de que cuando hablamos de suelos contaminados, ustedes dirán, ¿cómo en la salud? Claro. Por ejemplo, no sé si ustedes alguna vez, ojalá que no, pero si alguna vez han usado algún tomate, ¿no es cierto? Y han hecho una ensalada o han hecho un ají. En algunos tomates todavía se siente un sabor raro. Un sabor raro. Ese sabor raro, quien no lo conoce, pues lo pasa, ¿no? Lo pasa, pero quien lo conoce, lo identifica. Por ejemplo, es un sabor de un insecticida. Y claro, sí, debería ser porque... ¿Cómo? A ver, ¿quiere comentar? Sí, eso ya nos pasó a nosotros hace un tiempo aquí en mi pueblo. Fuimos a comprar aquí tomates y estábamos haciendo un ahogadito con cebolla, ¿no? ¿Ya? Y mi padre fue el que identificó el olor ahí y nos prohibió comerlo porque se sentía un olor así medio, como azufre, ¿no? Medio fuerte. Y entonces mi padre dijo, tiene agroquímico y nos los quitó, no nos dejó preparar con eso lo que estábamos haciendo. Y fuimos a reclamar a la venta para que se nos devuelvan. Claro. Entonces, evidentemente, si alguien identifica, pues bien, ¿no? O sea, previene, pero si no identifican, ¿no es cierto? Entonces lo consumen y claro, a la larga puede hacer, obviamente, daños a la salud humana, ¿no? Ahora, por ejemplo, en la producción de cultivos, ¿no? O sea, todo el mundo habla de seguridad y soberanía alimentaria. Y entonces, a causa de solucionar el problema de la alimentación, pues justifican, digamos, el uso de agroquímicos, ¿no? Yo estaba charlando hace un mes, no, 2 semanas atrás con un colega, y hablar justamente sobre soberanía y seguridad alimentaria, ¿no? ¿Qué es soberanía y qué es seguridad alimentaria? Parecen 2 términos raros e incluso hasta utópicos, ¿no? Y entonces justamente estábamos pasando por una finca y ahí vimos 3 ovejitas, ¿no? Yo creo que habrá sido una hectárea, ¿no? Y nos paramos a pensar y dije, mira, esto ya, si nosotros no entendemos a partir de este ejemplo lo que es la soberanía y la seguridad alimentaria, no vamos a entender nunca.
Mira, aquí hay 3 ovejas, lleno de pasto la hectárea, ¿no? 3 ovejas, evidentemente, tiene soberanía. ¿Por qué? Porque no depende, el dueño de las ovejas no depende de ningún insumo, eso es soberanía, ¿no? De ningún insumo que tenga que comprar afuera de su finca para criar esas ovejas. Estoy hablando, ¿no? Con alguna leguminosa y tenía su proteína. No sé si lo habrá hecho así de esa manera pensando o es que de alguna manera accidentalmente han llegado ahí las ovejitas, ¿no? Pero bueno, entonces tenían soberanía porque el dueño con seguridad que no tenía necesidad de comprar ni forraje, nada, ni tampoco sacar a sus ovejas a pastar afuera, porque tenía por demás. Entonces eso era soberanía. Y además tenía seguridad alimentaria. ¿Por qué? Porque las 3 ovejas no iban a consumir toda la hectárea de pasto que tenía ahí. Porque si bien consumía un poquito, a los 2, 3 días me imagino que ya iba a rebrotar. Ahora, claro, ¿cuándo se pone en riesgo eso? Cuando en vez de 3 ovejas en esa hectárea hayan, digamos, 50 ovejas. Ahí sí estamos poniendo en riesgo la soberanía y la seguridad alimentaria. Porque para alimentar esas 50 ovejas, seguramente la hectárea esa no va a alcanzar. Y entonces, ¿qué va a significar eso? Va a significar que la persona pues tenga que sacar afuera, ¿no es cierto?, de su finca las ovejas a que pasten o traer alimento de afuera. Entonces, desde el momento que hace eso, pierde soberanía alimentaria. Y obviamente, si pierde soberanía alimentaria, está en riesgo su seguridad alimentaria, porque si no hace eso, sus ovejas pues no van a engordar o incluso pueden morirse por falta de alimento. Y entonces, en función a eso es que los cultivos que se están produciendo actualmente pues justifican el uso de sustancias altamente contaminantes, ¿no? Y bueno, también acá, digamos, si uno quiere ser muy, como le dijera yo, muy de la ficción, ¿no es cierto? Y escuchar todos esos comentarios que están sucediendo, ocurriendo, producto de la pandemia, dicen que, aunque no está loco, ¿no?, pensar de esta manera, pero que este virus que ha originado la pandemia es justamente el objetivo de reducir la población. Y reducir la población, ¿por qué? Porque no hay soberanía ni seguridad alimentaria, ¿no? O sea, está aumentando la población notoriamente y evidentemente los alimentos se ponen en riesgo, ¿no? Entonces, por decirle nada más un dato acá, ¿no? Por más que uno tenga dinero, ¿no es cierto? Por más que uno tenga dinero, si uno va al abasto y quiere una cosa, no hay. ¿Por qué? Porque se acabó o directamente no se está produciendo. Sí. Entonces, ahí estamos perdiendo la soberanía y la seguridad alimentaria. Y pretexto de eso es que pues, se utiliza, digamos, en este caso, sustancias altamente contaminantes para los cultivos, ¿no? En el cambio climático, bueno, fíjense, ustedes dicen, ¿qué tiene que ver los suelos en el cambio climático? Fíjense acá, para habilitar la tierra, el suelo, hay un desmonte. Hay un desmonte, es decir, hay que sacar los árboles, ¿no? Eso es lo que llama crecimiento de la frontera agrícola, hay que sacar los árboles. Y al sacar los árboles, ¿qué hacemos? Primero, despejamos todo lo que es la cobertura vegetal. ¿Y qué hacemos con toda esa cobertura vegetal? Algunos aprovechan la madera, si es que es aprovechable. Y lo demás lo queman. Y entonces imagínense cuánto de carbono hay en una masa, cuánto de masa de carbono hay en una hectárea. Y que además todo eso lo queman, ¿no? Y además no solamente chaquean por una hectárea, ¿no? Algunos chaquean 50, otros chaquean 100, otros que chaquean 500, desmontan 500, otros 1000. Y entonces si uno suma todas esas hectáreas, pues se hace una tremenda cantidad de biomasa que al quemar se produce una gran cantidad de dióxido de carbono, pero además, ¿no? Además produce un desbosque o una exposición del suelo, ¿no es cierto?, tremendamente en una superficie elevada. Es decir, vamos a poner al suelo descubierto en una superficie muy grande.
que a la larga, evidentemente, eso va a generar cambio climático, ¿no? Va a ser la desertificación, la movida de las lluvias, bueno, tantos problemas que ya ustedes saben, producto de esa actividad. Y bueno, entonces, la contaminación del agua y del aire, evidentemente, si el suelo se deteriora, entonces eso afecta, pues, sobre todo al agua y al aire de los países, ¿no es cierto?, en vía de desarrollo, como es el caso nuestro, ¿no? Bueno, entonces hay unos efectos tremendos de la contaminación. Bueno, ahora, ¿qué podemos hacer nosotros para mitigar estos problemas? Bueno, consumir alimentos sostenibles, bueno, digamos que esto es un poco raro porque significa que tendríamos que consumir alimentos orgánicos y ya de entrada el precio es alto, por lo tanto no está accesible a la sociedad, a la mayoría de la sociedad. Por darles un dato nada más, en algunos supermercados, ustedes van a la zona de hortalizas y ahí dice hortalizas orgánicas. Son hortalizas que se cultivan en fincas chiquitas donde no se utilizan agroquímicos. Bueno, pero listo, vean digamos, la cabecita de lechuga, ¿cuánto sale? 10 bolivianos. Lo que nosotros compramos con 2 o 3 bolivianos en el abasto, una lechuga común. El kilo de tomate a veces está 8, 9 bolivianos. Entonces, claro, no se hace accesible a consumir esos alimentos sostenibles, ¿no? Incentivar el modelo ecológico en la industria. Hay algunas experiencias, como les decía, por ejemplo, la industria del ingenio Guavirá, pero no todos entran a esa dinámica. Mejorar la planificación urbanística de la ciudad y los transportes. Pucha, ya ustedes están viendo cómo en nuestra ciudad, pues todo lo que planifican desde el punto de vista urbanístico siempre está rodeado de corrupción, siempre está rodeado de intereses personales, ¿no es cierto? Y primero es su interés personal y después lo demás. Entonces, se hace un problema, ¿no? Bueno, entonces, hay una serie de actividades que uno puede hacer para poder mitigar, digamos, para poder mitigar los problemas. Por ejemplo, esto. Por ejemplo, esto, ¿no? Utilización de coches eléctricos. Eso, digamos, hace unos 5 años era soñar, ¿no? Ahora aquí en Santa Cruz ya hay coche eléctrico, ¿no? La industria de la fabricación de coches, ¿no? Está motivando justamente a esto, a la industria eléctrica, ¿no? La Fórmula 1, que es donde se aplica una tremenda cantidad de tecnología, está tratando ya de introducir motores híbridos, ¿no? Ya hay una categoría de Fórmula E, se llama, que son puros coches eléctricos que fácilmente alcanzan, digamos, 250 kilómetros por hora. O sea que la velocidad y la fuerza, digamos, de estos coches eléctricos no hay ningún problema. Acá en Santa Cruz ya hay, ¿no? Son chiquititos, pero bueno, son un poquito más grandes que una moto, pero bueno, ya hay. Entonces, quizá podamos utilizar eso, ¿no? De aquí a un tiempo y de alguna manera contribuir a los efectos, ¿no? Bueno, entonces uno dice, bueno, ¿y qué hay que hacer? Pues, ¿no? O sea, ¿qué hay que hacer? Digamos, ¿cómo podemos hacer? ¿Qué alternativas hay para reducir la contaminación? Entonces, uno de estos, digamos, podría ser desarrollar investigaciones, ver cómo se puede contribuir de alguna manera a recuperar este tipo de contaminación de suelos. Entonces, la universidad tiene una gran opción de poder desarrollar investigación, ¿no? Y justamente esto es producto de una investigación presentado por la ahora ingeniero Lilian Terrazas Luján, ¿no? Y su trabajo era evaluación del efecto de compostaje en la biorremediación del suelo contaminado con hidrocarburos. Es un tema muy importante desde el punto de vista ambiental,
muy lucrativo. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, en este caso Lilian, su trabajo que está realizando es justamente por esto, por este trabajo que realizó. Y hasta donde uno sabe, creo que está bien remunerada. Entonces, este tipo de trabajos da lugar, digamos, a conocer un poquito más del procedimiento, ¿no? Y de contribuir, pues, ¿no?, a esa descontaminación de suelos. Entonces, aquí voy a mostrarles algunos puntos de este trabajo que está relacionado justamente a la bioremediación de suelo a partir del compostaje, ¿no? Bueno, a ver, ¿cuáles eran los objetivos de este trabajo? Evaluar el efecto del proceso de bioremediación en pilas de compostaje formadas por 3 proporciones de materia orgánica biodegradable y suelo contaminado para reducir el tenor de hidrocarburos. Objetivos específicos: caracterizar el proceso de compostaje mediante el monitoreo, comparar la eficiencia de 3 pilas de compostaje y valorar el grado de contaminación de suelos a través de bioensayos. O sea, este era el objetivo general y estos eran los objetivos específicos, ¿no? Bueno, la metodología, la ubicación del estudio fue realizado en la Facultad de Ciencias Agrícolas, en el área experimental en el programa de compostaje, en el predio del kilómetro 9, ustedes deben conocer, ya conocen, y pues sobre la carretera del municipio del Guarne, ¿no? Esa es la ubicación. Las condiciones climáticas, pues fueron referentes a la temperatura ambiental y a las precipitaciones pluviales, porque son esas las que más o menos podían haber afectado al experimento, ¿no? Entonces eso se sacó los datos a partir de la estación meteorológica ubicada justamente en los predios. Bueno, ¿qué fueron los materiales? Los materiales fueron los materiales biodegradables. Los materiales utilizados para el proceso de biodegradación fueron los siguientes: residuos orgánicos, o sea, la basura del abasto, ¿no? O sea, toda la basura del abasto que se podía recolectar, se utilizaron ahí, del comedor universitario y kioscos ubicados en predio del Vallecito. Centro, o sea, allá en el Vallecito había comedor y había kioscos que vendían comida, y como ellos generaban residuos, entonces se les pidió que participen en este trabajo y ellos aportaban con cierta cantidad de residuos orgánicos, ¿no es cierto?, para poder hacer el trabajo. Entonces aquí está, por ejemplo, Lili. Ella tenía que moler los residuos para acelerar el proceso de compostaje con una trituradora eléctrica, y después, para que esto pues vaya acelerado, digamos, en el compostaje, se tenía que usar coadyuvantes, ¿no? Entonces se usaba el estiércol, se utilizaba acerrín y se utilizaba tierra negra, ¿no?, que justamente son, digamos, coadyuvantes que nos permiten manejar la relación carbono-nitrógeno. Y además también un acelerador, ¿no?, como la leche y la levadura, para humedecer la capa de las biopilas, ¿no? Que creo esto ustedes lo han usado, ¿no? Al menos creo que dentro de su trabajo, los que hicieron compostaje, creo que lo usaron. Sí. El manejo y análisis del suelo contaminado. Entonces, la muestra del suelo, el objetivo de la investigación dividido con suelo contaminado, el mismo que fue proporcionado de la refinería Oro Negro. Fue extraída de la instalación de la empresa Serlín, se encuentra ubicada en el Plan 3000 de la ciudad de Santa Cruz. Ahí, por ejemplo, esta empresa es la que acumula los suelos contaminados por hidrocarburos, y ellos hacen tratamiento de suelos de hidrocarburos, ¿no? Entonces a ellos se les propuso hacer, ellos lo hacen por la farming, hace ellos, o sea, ventilación de suelo nada más, ¿no? Y entonces a ellos se les propuso hacer la descontaminación a partir de la bioremediación, es decir, a partir del compostaje. Y entonces la muestra que se tuvo, ¿no es cierto?, tenía 40.977 miligramos de TPH por kilogramo de muestra, es decir, total de hidrocarburos presentes significa el TPH, ¿no? O sea, no había un hidrocarburo específico, era una mezcla de hidrocarburos, y entonces ese suelo pues era coloradísimo, ¿no? Era coloradísimo y tenía un olor, pucha, sumamente, digamos, impregnante, ¿no? O sea, irritante
a la nariz. Bueno, entonces se hizo el análisis del suelo también, por si acaso, desde el punto de vista químico. Ahí se tienen las características. Y fíjense la conductividad eléctrica de 1437 milimol, o sea, una cantidad de sales tremendas, ¿no? Obviamente me imagino que eran sales orgánicas, ¿no? La cantidad de potasio, de calcio y magnesio eran elevadísimos, ¿no? Tenía un pH en teoría 7.3, y aquí uno dice, ¿y por qué un pH 7.3? Pues prácticamente neutro, ¿no? Justamente porque, digamos, los hidrocarburos no hidrolizan, o sea, no ionizan, ¿no? Y entonces al no ionizar, entonces no generan ni hidronios ni oxidrinos, por lo tanto, no alteran el pH del suelo, ¿no? Bueno, diseño experimental, esto fue el ensayo que se hizo. Entonces acá se hicieron 4 tratamientos. La primera mezcla, donde se tenía 40% de suelo contaminado y 60% de materia orgánica, es decir, de compostaje, ¿no? De material para compostaje. El otro era 60-40, el otro era 20-80 y el otro era un control, o sea, es decir, solamente el suelo, ¿no? O sea, el suelo contaminado. Y acá nomás se tenía que utilizar, digamos, todos los aceleradores. Lo único que no se echaba eran la materia orgánica, es decir, los residuos orgánicos, ¿no? Después se echaba todo lo demás, coadyuvantes y todo lo demás. Bueno, entonces se armó para que un trabajo de investigación tenga, digamos, una validez estadística. Cada tratamiento tenía que, digamos, tener 4 reiteraciones. Estas son reiteraciones. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que el promedio, digamos, que saquemos en los datos, pues sea más confiable, ¿no? Entonces, si nosotros teníamos solo uno, entonces ese uno podía fallarles, por decirle, o darnos un dato muy ajeno a los esperados, y entonces, bueno, íbamos a tener un resultado diferente. Pero si replicamos por lo menos 4 veces, entonces tenemos de alguna manera cierta certeza de los resultados, ¿no? Entonces los 4 tratamientos fueron así, fueron repetidos 4 veces. Bueno, esto era el esquema, y aquí están los trabajos, ¿no? O sea, lo mismo acá, cuadraditos, aquí están los tratamientos, ¿no? Entonces cada uno de estos tratamientos era una reiteración, o sea, era un tratamiento y una reiteración. Entonces cada uno con sus reiteraciones correspondientes, ¿no? Fíjense, se hizo más o menos un compostaje de más o menos 1 metro cúbico. Entonces en ese metro cúbico se llenó el residuo orgánico y obviamente se le tapó con plástico. Pero a pesar de tapar con plástico, fíjense, esto estaba a la intemperie. Entonces aquí de alguna manera, cuando llovía, digamos, se generaba algún problema de exceso de humedad. Entonces cuando había exceso de humedad se generaba un problema, ¿no? Y obviamente también la temperatura, porque la temperatura nos ayudaba, digamos, a ver qué tan fácil o qué tan rápido iba a descomponer, ¿no? Bueno, entonces aquí teníamos nosotros el código de los tratamientos, y bueno, llenamos de esta manera las pilitas, ¿no? Tierra negra, después residuos sólidos orgánicos, suelo contaminado, residuos sólidos orgánicos y suelo contaminado, ¿no? Esa fue la formación de la pila, de las biopilas, ¿no? Y bueno, como después nosotros teníamos acá, en este caso necesitábamos hacer aireación, entonces, bueno, se introdujo algunas tuberías, ¿no? Con los orificios para que el suelo se ponga a airear. Verán acá ustedes, ¿no? Ahí están las tuberías que hemos puesto para airear. Aquí también me imagino que se ven, ¿no? Aquí no. Sí, aquí están, ¿no? Las tuberías. Bueno, el registro de datos. ¿Qué datos se registró para evaluar esto, no? La temperatura, la relación de las mezclas, la reacción de las mezclas, es decir, el pH, la humedad, la prueba de toxicidad a partir de bioensayos, ¿no? Esos han sido, digamos, los datos que nos permitían saber si el objetivo que hemos planteado, pues, se cumplía o no, ¿no es cierto? Bueno, entonces, al final, esto era para hacer el monitoreo del trabajo, o sea, cómo está leyendo la temperatura, están entrando a las fases térmicas, ¿no? Las biopilas están entrando a las fases térmicas, la mesófila, la termófila, el enfriamiento. Si no, bueno, eso lo hacíamos
la reacción del pH, ver, ¿no es cierto?, que el pH va haciéndose ácido, después se va haciendo alcalino y posteriormente se va haciendo neutro. Eso también es un monitoreo de que el suelo está yendo bien. Y obviamente la humedad, ¿no? La humedad no tenía que pasar, digamos, del 60-70%, porque si pasaba eso, pues ya había un problema de saturación de agua y empezaba a haber reacciones de reducción. Y finalmente esto, que al final esto era lo que nos decía si el suelo está contaminado o no está contaminado. Obviamente, aparte de los análisis, ¿no? Aparte de los análisis químicos que se tenía que hacer. Bueno, entonces todos esos datos, pues se han ido, digamos, en este caso, monitoreando y registrando, ¿no? A medida que va pasando el tiempo. Los diferentes tratamientos, 1, 2, 3, 4, fíjense, los pHs alcalinos, algunos muy ácidos, ¿no? Y después se han ido alcalinizando. Hay otros que han llegado a una alcalinidad muy elevada. Bueno, esto después ya se encontraba la explicación porque se le agregó cal, ¿no? Y entonces en pequeñas cantidades la cal pues genera mucha elevada de suelo, mucha elevada del pH. Pero bueno, ahí estaba, ¿no? Y el procedimiento estaba yendo a lo acorde, ¿no? Acorde a lo que estamos viendo. Acidez en el inicio y después alcalinidad al final del proceso. Bueno, aquí hemos hecho la prueba de toxicidad, ¿no es cierto? Hemos hecho las muestras, las 4 muestras, hemos hecho análisis de todas las sustancias, de todo lo que se llama la conductividad, entonces la materia orgánica, todo lo que tenía, digamos, las mezclas, ¿no? Una vez ya terminadas. Después también hemos hecho la prueba de toxicidad, es decir, estos análisis se llevaron al laboratorio, al TENTAF, ¿no? Donde le llevamos las 3 muestras que fueron sometidas al tratamiento y bueno, nos dieron estos valores, ¿no? De 4.110, de 2.400 y de 1.095. Entonces está claro que el tratamiento 3 fue el que redujo en mayor cantidad, digamos, la contaminación, ¿no? El tratamiento 1 un poquito menos, el tratamiento 2 un poquito menos y el que más redujo fue el tratamiento 3. No se olviden que cuál era la contaminación, ¿no? Del suelo. Aquí por si acaso les voy a... Fíjense, era 40.000. 40.000, o sea, imagínense, ¿no? 40.000 y se bajó en el peor de los casos, a 4.000. De 40.000 a 4.000, pucha, se bajó tremendamente. De 40.000 a 2.000 y de 40.000 a 1.095. Entonces, bueno, estos tratamientos había que ver si cumplen, digamos, con los límites máximos permisibles que están, digamos, en la ley general de la contaminación de suelo, o sea, en la ley ambiental sobre contaminación de suelo, ¿no? Y entonces, acá tenemos, por ejemplo, si el suelo, digamos, de 0 a 15, ¿no? Llega al suelo a 200 HTP, entonces, pues se puede utilizar, digamos, ese suelo en la producción agrícola y ganadera. Es decir, se podría ir a vertir esos suelos a producciones, a áreas productivas, ¿no? Bueno, ninguno de estos cumplía con ese requisito, porque fíjense, pues 200, ninguno bajó a 200, ¿no? Quizás en un segundo proceso de compostaje, quizá, pero bueno, ya no era el objetivo ese, ¿no? Después, el otro es, digamos, residencias de espacio recreacional. Es decir, que ese suelo se podría haber utilizado, digamos, en jardines, ¿no? En parques. Y entonces 1.000, por ejemplo, 1.000, ninguno entraba todavía acá, ¿no? Ninguno entraba. Claro, quizá estaba más cerca, 1.095, pero el valor era 1.000, ¿no? Entonces, pues no entraba. A una profundidad de 0 a 1.5 metros, ¿no? Ahora, bueno, pero para industria comercial, es decir, para relleno, por ejemplo, ¿no? Suelos para relleno de construcciones, qué sé yo,
Entonces ahí sí podía entrar cualquiera de estos, porque lo mínimo que se requiere ahí es 5.000, ¿no? 5.000 y nosotros en el trabajo reducimos todos prácticamente por debajo de los 5.000. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esos suelos contaminados se podrían utilizar como tierra de relleno, ¿no? Como tierra de relleno para la industria de comercial, para la industria o para la zona de comercialización, para la construcción principalmente, ¿no? Pero para la construcción de cualquier actividad. Ahora, si nosotros podíamos poner, digamos, estos suelos a una profundidad mayor a 1.5, o sea, eso quiere decir, pues, digamos, hacer una excavación de mayor a 1.5 y ahí poner estos suelos, entonces ahí, por ejemplo, ya entraban todos en la parte de residencias, espacios recreacional. O sea, si antes de hacer el jardín nosotros tendríamos que retirar, digamos, 1.5 metros de profundidad del suelo y hacer esa platabanda, digamos, de los jardines, de los parques urbanos, con este suelo servía. Porque fíjense, cuando la profundidad es a 1.5 metros, ese suelo utilizado mayor a 1.5 metros, entonces estamos hablando de un dato de 5.000 como mínimo. Y acá toditos habían cumplido con eso, ¿no? Pero bueno, la ley es muy, digamos, exigente en este aspecto, ¿no? Entonces, obviamente, nosotros no estábamos un poco de acuerdo, 200, pucha, 200 es demasiado, ¿no? Entonces, dijimos, bueno, las plantas son las que realmente determinan, o los bioindicadores son los que determinan si el suelo está o no apto para que se pueda desarrollar vida. Y entonces, en ese sentido, se desarrolló los bioensayos, ¿no? Primero se desarrolló la germinación de semillas de la especie Solanaceae de tomates, donde tuvieron una germinación bastante reducida, 60%. O sea, los tomates solo germinaron en un 60%, pero germinaron. Lo que quiere decir que estos suelos, por ejemplo, para la Solanaceae, que son muy sensibles a la contaminación química, pues estaba bien, ¿no? Por lo menos ya la Solanaceae, digamos, se adaptaban. Ahora, después las lombrices, se puso lombrices, se inoculó con lombrices, y ahí sí se vio un incremento significativo de la población de hasta un 80%. O sea, quiere decir que las lombrices se adaptaron mucho más a los tratamientos que ya han salido después del tratamiento del compostaje. Entonces, al desarrollarse evidentemente la población en esta proporción, entonces eso es un indicador claro que en estos suelos ya pueden desarrollarse vida, ¿no? O sea, si las lombrices, digamos, que también por si acaso son muy susceptibles a contaminación, no se olviden que con los olores nomás las lombrices se van. Imagínense si hubiese contaminaciones que están comiendo las lombrices. Se mueren, evidentemente, inicialmente y después se van. Quizá algunas se adapten, pero no van a crecer enormemente su población en un rango, digamos, normal, ¿no? Y entonces ese 80% nos indicó de que, evidentemente, si bien por la ley ninguno de estos tratamientos, digamos, podía ser utilizado como un suelo para producción de alimentos, pero estos bioensayos nos decían todo lo contrario, ¿no? Bueno, después, después de hacer el trabajo había que dar algunas recomendaciones. Y aquí son las recomendaciones más dirigidas, digamos, a cómo manejar la pila de compostaje, ¿no? Es importante mantener la humedad entre un 60 y 70%. En un compostaje eso es importante. La permanente aireación de las biopilas, ¿no? Principalmente cuando, por razones ajenas a la voluntad del que está haciendo, pues se satura con agua, hay que voltear las pilas. Después también es muy importante conocer la composición de los contaminantes para poder manejar qué proporciones de material orgánico se puede utilizar en la pila de compostaje. Y después, evidentemente, poder reducir la concentración de los contaminantes para poder utilizar como sustratos, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, por lo que habíamos visto ahí, pues se podría utilizar, por ejemplo, para macetas, ¿no? Porque las plantas iban a desarrollarse. Para plantas ornamentales, por ejemplo, ¿no? Donde no iba a haber, digamos, en este caso, una alimentación, producción de alimentos, pero
para plantas ornamentales este suelo se podría haber utilizado. Bueno, a manera de conclusiones, se logró los 3 objetivos, ¿no? Se logró caracterizar la parte física y química de los compostajes. Se determinó que el tratamiento 3 es aquel que tiene menor, o sea, es el que produjo menor descontaminación de los suelos. Y los bioensayos, pues, nos permiten sostener que, evidentemente, se puede utilizar esos suelos con esa cantidad de HTP en algunas actividades, digamos, sin el riesgo de ya sufrir algún efecto de la contaminación, porque si los bioensayos, digamos, los bioindicadores nos muestran que ellos pueden estar ahí, entonces quiere decir que puede ser suelo utilizable, aunque la ley dice que no, ¿no? Bueno, entonces este trabajo es una muestra, ¿no?, de un caso especial donde, digamos, ahora, todo lo que es suelos, claro, yo les estoy dando un resumen, ¿no? Pero la interpretación es todo esto. Cómo se vio afectada la textura, con qué textura salió el suelo, ¿no? Qué pH finalmente obtuvo, qué conductividad eléctrica, qué los cambios de este análisis al otro que teníamos antes de hacer los análisis. O sea, hay toda una explicación, digamos, del trabajo de investigación para poder justificar los datos, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo bonito de la investigación, ir discutiendo en base, obviamente, a los conceptos teóricos, ¿no? A la parte física, a la parte química de los suelos. Yo le estoy mostrando simplemente algunos resultados del trabajo, pero si ustedes quieren leerlo, pues este trabajo está en la biblioteca y ahí ustedes pueden leer ese trabajo con mayor detalle, ¿no? Entonces, la idea era mostrarles que las prácticas y los conocimientos que se pueden obtener aquí en suelos, en esta materia, pues nos pueden ayudar a desarrollar investigaciones referentes a la contaminación de suelos, ¿no? Esto es un trabajo, pero hay otros trabajos que se pueden desarrollar, ¿no? Contaminación de suelos con hidrocarburos es pero también se puede desarrollar contaminación de suelos con agroquímicos, por ejemplo, con residuos lixiviados, de industriales, bueno, no sé. No, solamente que habría que ver, digamos, cuál puede ser el campo de acción en el cual podemos aplicar esto. Y bueno, entonces, esta es una experiencia muy interesante, muy bonita, y que ha generado, digamos, interés en la sociedad, porque de alguna manera, pues, este conocimiento adquirido por la persona que ha hecho el trabajo le ha permitido trabajar en esta actividad, ¿no? Que ya finalmente eso es lo que uno quiere, ¿no? Hacer lo que uno sabe, ¿no? O hacer lo que uno ha desarrollado en la investigación. Bueno, eso es la investigación, eso es el trabajo que les tenía preparado para hoy. Es una muestra de que todos los trabajos, toda la teoría y todos los prácticos pues, se pueden aplicar. Bueno, no sé si tienen alguna consulta, alguna pregunta, pues adelante. Bueno, creo que no hay. Entonces, la próxima clase, que es el día viernes, vamos a ver la parte de manejo de cuencas. Otro tema también muy importante, que a nivel Latinoamérica es un tema de mucho interés, de muchos gobiernos, y que también se ha hecho, digamos, algunas actividades aquí en Santa Cruz, ¿ya? Bueno, jóvenes, entonces, si no tienen ninguna pregunta. Buenas tardes. Dijo que trabajos similares encontramos en la biblioteca. ¿En la de tecnología o en la de ciencias agrícolas? Bueno, este trabajo está en tecnología, porque ahí se realizó este trabajo. En la biblioteca de tecnología, en la parte del área ambiental, ahí están estos trabajos. Hay varios trabajos sobre compostaje, uso de compostaje, manejo de residuos orgánicos. Hay varios trabajos que han hecho los estudiantes, ¿no? Por ejemplo, hay un trabajo sobre aprovechamiento de los estiércoles de las ferias, ¿no? De las ferias, por ejemplo, de las ferias ganaderas que se desarrollan en Expo Cruz. Pues a alguien se le ocurrió, ¿no es cierto? Como ahí llevan ganado, y entonces ellos generan residuos, ¿no? Entonces ellos le ponen chala de arroz, todo eso, y eso van sacando ese residuo, ¿no?
Y entonces ellos van y lo acumulan en algún lugar y a alguien se le ocurrió decir, bueno, ese residuo hay que reciclarlo, ¿no? Y es muy interesante esto, ¿por qué razón? Porque esos o sea, yo después ya, digamos, introduciéndome en el tema, ya lo entendí porque esos ganados, al tener alta genética, pues son bien alimentados, ¿no? Y entonces su estiércol es rico en minerales, muy rico en minerales, porque no se alimenta solo de forraje. Le dan minerales, le dan una alimentación, pero digamos, hasta yo diría mejor que algunos humanos. Y entonces su residuo de esos animales de alta genética son pues súper compuestos en minerales. Y si eso se utiliza como un compostaje y después un fertilizante, pues es una tremendo producto que se puede sacar. Entonces hay ese trabajo, por ejemplo, que hizo una señorita y está ahí también en la biblioteca, ¿no? Aprovechamiento de los residuos de la cabaña, no sé qué, para hacer el compostaje. Hay varios trabajos sobre compostaje y lombricultura, por si acaso, en la biblioteca. Listo, Inge. Bueno, entonces quedamos acá. Nos veremos el día viernes para nuestra última clase. Bueno, que tengan un buen día y hasta luego. Hasta luego, Inge. Muchas gracias por la clase. Ok. Hasta luego, Inge. Chao, chao.